escucha bien? ¿Sí? Ya. Primero que nada, muchísimas gracias a Daniel y a Cristóbal por haber venido hoy día. Les comento, les doy la bienvenida a todos ustedes también por haber venido a este es el lanzamiento de la 5ª versión del Festival Más CIPER, que realizamos desde hace 5 años con el CIP UDP y con la Universidad de Diego Portales y la Escuela de Periodismo. Y estamos súper contentos porque todos los años sentimos que tiene mucha más convocatoria, tenemos como cosas distintas, novedades, y la verdad es que este festival nació con la idea de acercar el periodismo y la información y la transparencia a la ciudadanía, y por lo mismo nos gusta mucho que la gran mayoría de la gente que viene no necesariamente son periodistas, sino que son personas que les interesa la información, que les gusta el trabajo de CIPER, que les gusta el tema de las noticias, que les gusta estar informados. Y por eso nos encanta que vengan y vamos a empezar de una manera distinta al otro lanzamiento que hicimos el año pasado, porque ahora vamos a hacer algo bien entretenido, que es justamente este podcast en vivo, Animales Políticos. A ver cómo nos sale, yo creo que va a ser súper entretenido. Ustedes van a poder participar también porque después de unos 30-35 minutos de que Daniel y Cristóbal hagan su podcast, van a interactuar con ustedes también, que esa es la idea, ¿ya? Les recuerdo que después de esta actividad, de este podcast, tenemos un vino de honor para que compartamos, si nos quieren hacer preguntas, para que compartan entre ustedes, y que están todos invitadísimos a venir mañana también, que es el día fuerte del festival, que es como todo el día, tenemos actividades entre las 12 y las 6:30 de la tarde, que probablemente se va a alargar un poquitito. Mañana les vamos a pasar los programas, están todos invitados y pueden venir a la hora que quieran, ojalá temprano para que haya harta gente. Y le dejo la palabra a Fernando, todo esto, perdón, soy Claudia Urquieta de CIPER, primero que nada, soy el cargo es como editora de la comunidad Más CIPER, básicamente soy la encargada de todo el tema que tiene que ver con nuestros socios, que son los que nos permiten financiar nuestro medio. Hoy día en casi un 90% de nuestro financiamiento viene de los socios, así que estamos muy agradecidos. Y también esta es una actividad que hacemos para ellos, para que la gente que nos apoya también tenga otro espacio de acercamiento a la información. Fernando, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Fernando Morales, yo soy el director de la Escuela de Periodismo de la UDP. De parte de la escuela y de la universidad les doy la más cordial bienvenida a nuestra casa. Esto es una alianza que venimos realizando hace ya harto tiempo con CIPER. Es un evento muy importante para la escuela, para toda nuestra comunidad. Veo a muchos estudiantes de nuestra escuela también participando. Esta fue una jornada que partió un poco más temprano, a las 2:30, con un encuentro de periodismo universitario en que vinieron distintas universidades a mostrar el periodismo que también se está haciendo en las distintas casas de estudio. Así que cerramos la jornada con una muy buena instancia. Yo sé que están ansiosos de escucharlo, así que solamente darle las gracias, la bienvenida y que sea una muy buena jornada. Bueno, partimos entonces. Muchísimas gracias por invitarnos, por acompañarnos. Para nosotros fue de inmediato, apenas recibimos la invitación, dijimos, bueno, si es momento de apoyar a CIPER, si es momento de apoyar al periodismo de investigación independiente con un granito de arena, por supuesto que ahí estaremos, así que encantados de estar acá. Por supuesto, gracias por la invitación y vamos a tratar de hacer lo que hacemos siempre, que es analizar lo que está ocurriendo en ya una carrera presidencial que le queda poquísimo, estamos a días de la segunda vuelta, no hay mucha incertidumbre, por lo menos desde el punto de vista de los números, todo parece anticipar, en este caso sí todo hace presagiar que el próximo gobierno queda en manos de la derecha, queda en manos de José Antonio Kast. No sé si tú has visto, Daniel, en estos últimos días algún cambio que te haga pensar que esta cuestión todavía está abierta. No. Ok, siguiente. Pues yo creo que además ha sido una semana buena para Kast. Asegurar el concurso, aunque no lo dio textualmente. No. Lo dio a la... Claro, pero ha sido un poco, yo creo, Cristóbal, el tema de la semana un poquito, ¿no? Tal vez para partir por ahí. Ha sido esto del festival ya que estamos en el festival de CIPER, el festival de apoyos de expresidentes o de familias de expresidentes. Correcto. O de entornos de expresidentes. No fue como que se lanzaron a la carrera. Uno podría decir que consiguieron 2 cada uno, aunque hay que hacer todos los pies
todas las notas al pie del caso, por el lado de Kast y por el lado de Jara. Así que a lo mejor podríamos hablar un poquito de qué tan relevantes son o qué tanto sirven para algo estos apoyos de expresidentes o de entornos de expresidentes o desayunos con expresidentes en que han estado metidos ambos candidatos. Yo creo que hay tres que son bastante predecibles, así que no sé si, digamos, no digo que el cuarto mueva la aguja, pero los tres primeros por lo menos eran predecibles, que la familia Piñera apoyara a Kast, a pesar de que Kast nunca fue piñerista. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo Sí. que no solamente... Yo creo que Kast siempre estuvo en contra del proyecto de modernización de la derecha que pretendió Piñera. Sí, yo creo que ese es un punto súper importante. Finalmente, me parece que dentro de esta larga disputa por el corazón, por el liderazgo, por el poder en la derecha chilena, que es una disputa que uno puede retrotraer al año 90, ¿no? Cuando de alguna manera, después de la dictadura, comienza la transición y aparecen dos grandes líneas, que es por un lado la derecha más autoritaria, más pinochetista, básicamente con su motor en el gremialismo, en la UDI, ¿no? Y que, por ejemplo, hablaba de mantenerse fieles a Pinochet, hablaba de mantener los enclaves autoritarios también de la Constitución del 80. Y el otro gran proyecto que surge en la derecha es el proyecto de esta derecha liberal, ¿no? Cuyo líder intelectual en un primer momento es Andrés Alamán y cuyo liderazgo político bien pronto pasa a Sebastián Piñera. Sí. Y de alguna manera esa disputa entre esas dos derechas, la piñerista y la antipiñerista, podría decir uno así a grandes rasgos, es la que marca la derecha desde el 90 hasta el 2009, cuando Piñera gana las elecciones y se convierte ya como presidente en el gran líder de toda la derecha y va empujando a la derecha hacia su proyecto, ¿no? Sí. A un proyecto más liberal, a un proyecto de modernización, de distancia con el pinochetismo. Vienen los cómplices pasivos, viene el cierre del penal Cordillera, o sea, todos esos ejemplos. Era la aprobación de la ley de identidad de género, Claro, o sea, también el acuerdo de unión civil. el acuerdo de unión civil. No nos olvidemos de que Kast fue jefe de bancada de la UDI cuando Piñera intentaba algunos de estos proyectos. Creo que un día que Ginspeter se fue a dar una vuelta al Congreso a cabildear votos para el acuerdo de unión civil en pareja, no sé cómo se llama en su primera fase. El PUC se llamaba alguna vez, ¿te acordás? Que Claro. le cambiaron el nombre porque recordaba una universidad. Sí. Y la universidad no le gustaba mucho el proyecto, así que... Y Kast logró que todos los parlamentarios, todos los diputados de la UDI se pararan con un signo pare, ¿te acuerdas? Sí, sí, Creo que sí. era un signo pare, ¿no? Sí. O sea, Kast siempre estuvo en contra, por lo tanto, de este proyecto de modernización de la derecha y en temas de estilo también. O sea, Piñera, no lo estoy beatificando ni mucho menos ahora, pero siempre quiso como construir con el otro. Entendía que en la política se trata de negociar, transar, ceder, en el buen sentido de la palabra. O sea, Piñera comienza a convertirse en un líder político en el gobierno de Elwin cuando él desde la Comisión de Hacienda del Senado lidera el gran acuerdo para tener una reforma tributaria Correcto. y una reforma previsional. Sí. Eso lo lidera Piñera con Foxley por el lado del Ministerio de Hacienda. O sea, desde ahí, con todas las idas y vueltas de una trayectoria política, pero Piñera siempre tuvo esa idea más bien de que no había nada malo en dialogar, en negociar, en transar. Sí. Bueno, y Evelyn Matei lo hizo en el gobierno de Lagos apoyando el auge. Claro. O sea, por eso era más heredera también de ese estilo, que en Kast, en cambio, es todo lo contrario. Es que negociar es claudicar. Claro. Es la renuncia, que la derechita cobarde es la que hace eso, no la de él. Y Kast, finalmente, su salida de la UDI se provoca ya cuando la UDI definitivamente dice vamos a apoyar a Piñera como candidato presidencial para la segunda, para Piñera 2, el 2017. Ahí Kast prepara su salida y enfrenta a Piñera por derecha. O sea, Piñera es el candidato de la derecha supuestamente unificada, UDI incluida, y Kast lo desafía por derecha. Correcto. Y luego se declara opositor a ese gobierno de Sebastián Piñera y tiene palabras muy duras, en especial por el manejo del estallido, pero incluso antes del estallido. Él ya venía diciendo que el gobierno de Piñera no era bueno y por lo tanto se convierte Kast en el gran impugnador de Piñera y el gran impugnador de esta idea de que la derecha ya estaba unificada en torno al piñerismo, ¿no? De que la batalla ideológica de la derecha ya se había zanjado y la había ganado la derecha liberal. Kast es el que levanta el dedo y dice, no. Sí. Esta batalla continúa. Sí, yo creo que el haber entregado la Constitución, como se ve en el mundo de Kast, es un pecado imperdonable. La pelota, digamos, finalmente no entró al arco, la pelota pegó en el palo y se fue. No, pegó en el palo, sería muy generoso. Se fue a cualquier lado. Penal de Higuaín. El penal de Higuaín en la Sí, Copa América. Sí. pero- Porque además es la Constitución de Jaime Guzmán. Por supuesto. No es cualquier constitución. Por supuesto. Sí. Entonces, al final, yo creo que el apoyo de la familia Piñera es interesante desde ese punto de vista, como desde el morbo, ¿cierto? Porque yo creo que el gran mérito de Kast es que ha logrado instalarse hoy no como la derecha en la derecha, no como la versión radical de la derecha, como la derecha, punto. Como la derecha a secas. Claro.
¿Qué es lo que logró en su momento Piñera también? Correcto, O sea, Piñera correcto. dejó de ser la derecha liberal y se convirtió en el líder de En la la derecha. derecha, sí, Listo. Kast creo que ha logrado eso mismo. Sí, Piñera, desde que irrumpió en ese Consejo General de mayo del 2005 y se le metió por los palos a Lavín y finalmente lo vence, en lo que también fue una primaria En de primera las vuelta. derechas, ¿cierto? En primera vuelta del 2005. Ahora Kast hace lo mismo, gana la primaria de las derechas con cierta distancia, empate triple, no hubo ni de cerca, y asegura la hegemonía y él hoy día es el primus inter pares del sector. Hablemos de los otros dos que también... Sí, solo para cerrar, por eso Sí, me sí. parece, Cristóbal, que si bien era esperable, digamos, no se esperaba que la familia Piñera saliera con una bandera con la hoja y el martillo y decir apoyamos a No, Janet Jara. no. Evidentemente se entendía que iba a haber algún gesto de apoyo a Kast, pero la forma en que se hace, que es una forma bastante clara, con una reunión en la casa de la familia Piñera, o sea, con todos los simbolismos del caso, con Cecilia Morel, con los hijos, con un apoyo muy explícito, creo que también marca un poco esta especie de rendición de la derecha más liberal y de la derecha más tradicional y decir, aquí no hay pelea que dar, José Antonio Kast Todos es el con líder, Kast. se acabó. Sí, y el otro apoyo, el de Eduardo Frei, que es el que en realidad nos convoca, porque si no, no estaríamos hablando de esto, en realidad los otros son bastante evidentes. Yo creo que electoralmente no mueve un voto. O sea, no conozco a nadie que diga, no sé, un joven de 25 años en San Ramón diciendo, ¿cachaste que Frei va a votar? No lo No, veo. está difícil. No lo veo. Especialmente si hay que llegar al voto de París y supuestamente que hemos hecho toda esta etnografía media descafeinada estos últimos días respecto de quién es el votante Parisi. Dudo yo que sea el tipo que en el auto tuneado tenga como una foto de un Frei, ¿cachai? Como moviéndose en el retrovisor. Es como el anti Mata pasiones, sí. El anti Sí. París, ¿no? Pero que sea electoralmente irrelevante no significa que sea simbólicamente irrelevante. ¿Ah? Y simbólicamente irrelevante porque, esto voy a tratar de articularlo de una manera que suene más o menos consistente. El año 88, perdón por irme para atrás, pero el año 88, la teoría de Tirón y otros sociólogos chilenos es que la potencia traumática de la dictadura hizo que toda una generación dividiera sus filiaciones políticas en torno a una pregunta. ¿Quieres a Pinochet o no quieres a Pinochet? Todos los previos clivajes que fueron construyendo el sistema de partidos en Chile, el clivaje religioso en el siglo XIX, el clivaje de clase posteriormente, el clivaje campo-ciudad, todos los clivajes que de alguna manera nos hicieron llegar los 3/3 en el año 70, habrían sido subsumidos o absorbidos por la potencia de esta experiencia autoritaria. Y finalmente la pregunta relevante es, dime que votaste el 88 y te diré qué seguirás votando en los próximos 20, 25 años. ¿Cierto? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Y por eso para la derecha siempre fue tan difícil ganar una elección con un padrón anclado afectivamente al 88. Pato Navia siempre recomendaba a Piñera que la derecha aprobara la inscripción automática el 2009, de tal manera de que se aireara un poco un padrón que estaba, ¿cierto?, todavía en el 88, porque recuérdense que había inscripción automática, inscripción voluntaria, voto obligatorio, y como los jóvenes no se inscribían, salvo los jóvenes de sectores más altos, el padrón básicamente era el mismo del 88. Entonces era muy difícil para alguien de derecha ganar con ese padrón, y de hecho lo único que lo logró fue Piñera, que votó no, ¿cierto? Claro. Entonces la teoría que ha circulado mucho en el último tiempo es que el 2022, el año que volvimos a meterlos a todos al padrón, tal como el 88, el resultado de esa elección marcaría un nuevo clivaje. Clivaje quizás suena muy ciútico, una línea divisoria de agua, ¿cierto? Una fisura generativa le llamaba Tironi originalmente. ¿Por qué? Porque los metimos a todos y la potencia, la intensidad de ese momento habría hecho que tú también te fidelizaras con una opción. Los del rechazo, para acá, los del apruebo, para acá. Un momento además plebiscitario, con todo lo que eso significa, ¿no? Un nuevo momento plebiscitario y que después se ratifica cuando elegimos consejeros. Para el Consejo Constitucional, que ganó republicano, ¿se acuerdan? En ese consejo también fue más o menos 62-38. Sumado republicano más Chile Vamos. Sumado republicano más Chile Vamos. Entonces todo el mundo dijo, ya, listo. Con este clivaje, ahora la derecha va a tener 25 años jugando con la cancha estructuralmente a su favor, ¿cierto? Hasta que vino el plebiscito de la Constitución, ¿cierto? El plebiscito de diciembre del 2023, que terminó nuevamente 55-45, en este caso a favor de las fuerzas progresistas, por llamarle de alguna forma. Entonces mucha gente dijo, bueno, decidámonos. Este era un clivaje que favorecía
a la derecha? ¿Es o no un nuevo clivaje, cierto? ¿O es sencillamente gente que dice de qué se discute que yo me opongo? Y lo que me pongan sobre la mesa yo se lo voy a tirar por la cabeza. Que es la tesis como más anti-establishment. Pero resulta que los resultados que obtuvimos hace unas semanas, días atrás, ¿cierto?, parecieran corroborar la idea de que hay una especie de clivaje, por así decirlo, que favorece estructuralmente a la derecha, y hoy día el beneficiario de eso sería contingentemente Kast, pero va a seguir favoreciendo a la derecha en el futuro. Mis amigos del Frente Amplio temen de que esto sean 8 o 12 años, ¿cierto? Y yo creo que lo que hace, para terminar la idea, con Frey es básicamente eso. Porque Frey estuvo por el rechazo, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces, al sumar a Frey, lo que dice es, simbólicamente ya tenemos a alguien de la vieja concertación que está conmigo. Antes la derecha había intentado hacer eso, pero quizás con figuras menos rimbombantes, ¿cierto? Claro, cuando sale Demócratas, por ejemplo, de la democracia cristiana, sale Jimena Rincón, Y sale mucho Matías antes. Walker. Estoy pensando, por ejemplo, en Fernando Flores y Chausson, Chile Primero, 2009. Te fuiste lejos. Es que es la primera vez que O Jaime Rabinet, Rabinet, que cuando fue lo suma Piñera como ministro ministro. de Defensa, Claro. o no de Piñera, Sí. claro. Pero nunca un expresidente, ¿cierto? Ahora tener un expresidente a bordo, yo creo que lo que le permite a Kast es primero decir, acá está el mundo del rechazo, por lo tanto volvamos a pensar en clave 62-38. Y segundo, le comparte algo de esa autoridad informal y lo modera de alguna manera, lo estaditiza, no sé si existe esa palabra, probablemente no existe, pero le da un cierto aire más presidencial para que dejen de decir que es la ultraderecha, la derecha radical. Me parece que él también invierte un poco en eso. Sí, yo creo que hay varias cosas interesantes. Una es que después del resultado de la primera vuelta, Kast ha quedado investido en una suerte de halo de presidente electo. Sí. Que se nota en este tipo de cosas, ¿no? Incluso se nota cuando uno ve las encuestas, que las encuestas no han mostrado mucho, el movimiento es básicamente lo que uno hubiera esperado el domingo en la noche, estamos 60-40, 58-42, 62-38, moviéndonos en lo que uno, haciendo un cálculo simple de sumar los votos, era más o menos lo que esperaba. Las encuestas están diciendo básicamente es eso. No se han movido en esta segunda vuelta, estamos igual que como estábamos el domingo en la noche, no ha pasado nada. Es una muy buena noticia para Kast, por cierto. Que está... O sea, todo lo que está pasando, lo que acaba de pasar en el Instituto Nacional, punto para Kast. Claro, pero más, creo que todas esas cosas de lado y lado no mueven nada. O sea, acá se está haciendo crucecitas, ¿no? Sí. Pasó un día, pasó otro Sí, día, pasó otro día, hay que llegar al día de la segunda vuelta, porque mientras no ocurra nada cataclísmico, él tiene la elección básicamente asegurada. ¿Qué podría ser cataclísmico? Bueno, él, por algo, José Antonio Kast está minimizando la posibilidad de error. Por ejemplo, al no asistir a debates televisados que sean, comillas, optativos, que no sea el debate obligatorio, entre comillas, o tradicional de Anatel. No fue a Don Francisco, po. O sea, no ir a Don Francisco igual es una especie de gran institución en Chile. Anunciarle la semana de la Teletón a Don Francisco, sabes que no voy a ir a tu programa y no vas a poder hacer tu programa tradicional de cada 4 años, es que realmente te importa no correr ningún riesgo. Porque Sí. no hay otra ¿Será alternativa tan ahí. sacra la figura de Don Francisco hoy día? ¿No habrá caído junto con todos los ídolos? No, yo creo que tiene un peso específico súper relevante todavía simbólicamente. De nuevo, estamos en la semana de la Teletón, Sí, bueno. es un programa que se hace tradicionalmente. No, Entonces, pero la gente da lo mismo. O sea, no, digo, por eso, ¿qué tendría que pasar? ¿Que le pillen un cadáver en la cajuela del auto? Una cosa como de esa envergadura. no, claro, por eso digo, tendría que pasar algo que fuera políticamente, que, en el fondo, que cambiara la lógica que esta elección ha tenido, no en los últimos 3 meses, que esta elección ha tenido en los últimos 3 años. Sí. O sea, No, desde, tú hiciste perfectamente aquí la apelación. Desde septiembre de 2022, que uno decía, a ver, ¿qué es lo más probable que ocurra en noviembre y diciembre de 2025? Era esto. que a la derecha. Va a haber un candidato de la oposición, podría haber sido Kast, podría haber sido Matei, que va a tener a favor un nuevo clivaje en que es mayoría y ser oposición a un gobierno impopular, que es lo que ocurrió en todas las últimas elecciones que gana la oposición. Sí, y con una agenda porfiadamente centrada en orden público y Pues, economía, claro. que son más parte del repertorio retórico de la derecha. Entonces, tiene que pasar algo en estas 2 semanas que no ha pasado en estos últimos 3 años, no en estos últimos 2 meses. ¿Será el momento que Janet Jara diga todes? ¿Será el momento que diga pluri? No pasa nada. No, ya Oye, estamos. Pero, ¿sabes qué? Hablemos un poquito de Janet Jara porque creo que es interesante, más allá de que, insisto, nada de esto está moviendo la aguja, o sea, nada de esto cambia lo que está pasando a nivel estructural en la elección, pero sí están pasando cosas súper interesantes para lo que va a ocurrir después. Yo creo que Janet Jara se está jugando sus cartas de una manera bien inteligente. A ver. Aunque lo más probable, insistimos, que vaya a perder, e incluso vaya a perder por paliza, yo creo que la manera, la energía con que ha afrontado esta segunda vuelta Sí. te dice que
como solemos decir en nuestro programa, le creció el colmillo. ¿Le creció el colmillo? En términos de que se está viendo como un liderazgo potente Sí. para lo que viene. Ella, no su entorno no mucho, pero ella, sí. Sí. No, el entorno es un entorno que entiende que esta elección está más o menos Sí, perdida. la moral está baja. Es muy difícil sumar gente y decirle, oye, súmate esta última semana a una elección que probablemente perdamos así como 40-60. Sí. Es bien poco atractivo. Pero ella se la está jugando porque yo creo que ella entendió que tiene una oportunidad en esta segunda vuelta, que es ser la anti-Kast, que es el rol que ha tenido, y lo hemos discutido varias veces en el programa, el presidente Boric. Porque Boric hoy día es el anti-Kast. Sí. Si Kast es el nuevo presidente, como parece lo más probable, probablemente en 1, 2 o 3 años más, ser el anti-Kast va a ser una buena posición política donde estar. Si se da la lógica... Sin contar a Kaiser, que va a ser el anticast Por la supuesto, derecha. y a París, y en fin. Pero desde el lado de la izquierda, ser el anti-Kast, si los últimos gobiernos nos muestran algo, es que ser el antipresidente de turno es una súper buena posición política. Sí. El presidente Boric claramente se la ha jugado, no ha escatimado esfuerzos por tener esa posición, tiene la pole position porque, bueno, él puede decir, yo ya le gané una vez a este señor. Pero Janet Jara lo que está haciendo en esta segunda vuelta es posicionarse muy fuertemente como la anti-Kast o como una alternativa de anti-Kast. Esto sería porque habría ganado internamente la estrategia de ir duro contra Claro, Kast, ¿cierto? claro. Porque esas son las dos alternativas que se estaban barajando. Ir directo contra o moderar un poco. O moderar para no verse agresiva, para verse moderada, para Se verse optó por la centrista, primera. versus ir con todo. Yo creo muy claro que Fue está con yendo con todo. En el foro de cooperativa, del Hogar de Cristo y las organizaciones sociales del jueves fue muy incisiva, me parece. Y creo que lo hizo bastante bien. Muy aguja. Más o menos. Oye, Entonces me parece que ella va a perder- se está jugando sus Va a cartas. perder al Uruguaya, como leí por ahí. Pegando patadas. así como- Yo creo que sí. Y bueno, es que hay dos formas. Que ganar al Uruguay también es empezar a tirar la pelota al con, Sí, ir a la sí. galería y la tribuna, que es lo que está haciendo Kast de hacer que pase el tiempo. Y lo otro es ir con todo a buscar, probablemente no el empate, pero sí perder de una manera en que la gente diga, wow, se perdió, Sí. pero mira la potente candidata que fue Janet Jara, no se dejó avasallar, no fue tímida, fue con todo, y si se perdió, además, sabemos que no fue por ella, digamos. Sí, no tenía Eso cómo es un ganar. hecho. De hecho, yo siempre he creído que, la verdad, es que, como diría Alberto Plaza, ese gran pensador, no le pidas más de lo que puede dar. ¿Cierto? Claro. O sea, en el sentido de que no se le podía pedir a cualquier candidatura A cualquiera. del progresismo que lo hiciera mejor. Hasta hace 8 meses atrás, la izquierda corría vuelta en círculo porque si Bachelet no decía que sí, íbamos a tener una segunda vuelta a 2 derechas. Ujú. O sea, y Janet Jara no solamente exorcizó ese fantasma, fue un paraguas bastante decente para la lista parlamentaria, y ahí está dando la pelea. Así que por ese lado, misión cumplida. Ahora, los dos apoyos, estos dos tecitos, ¿cierto?, que se tomó con Michelle Bachelet y Luisa Durán, que Ujú. sería como por interpósita persona el apoyo de Lagos, ¿cierto? No añaden mucho a la discusión porque ya los contábamos ahí adentro, ¿cierto? Claro, de nuevo una cosa de cómo se dan los símbolos. Bueno, lo de Frey lo dijimos, ¿no? Que no fue explícitamente un apoyo, pero se entendió claramente así. A mí igual, yo tenía la duda de si Bachelet iba a hacer algo o no en la segunda vuelta. Porque está el tema de que es candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, candidatura que probablemente tendrá que impulsar o no Kast. Kast. Y por lo tanto, puro- igual tú me estás diciendo que lo que hizo Bachelet es puro costo para ella es harto costo para ella. y lo hace ¿por qué? Bueno, yo creo que Porque tratar madre hay una sola. es difícil. Siempre es No hay difícil. nada como el amor de madre. Siempre es difícil interpretar a Michelle Bachelet porque con otros políticos es mucho más fácil, porque hay un entorno que uno entiende que más o menos habla por ellos. En el caso de Michelle Bachelet no tiene realmente voceros. Y tú sabes que si alguien empieza a hablar mucho en nombre de Michelle No, la Bachelet, lista es negra. que no. Se va Es a la que lista eso no negra. es así. Entonces siempre es difícil, siempre es un riesgo interpretarla. Yo creo que ella tiene todo este tema como del sentido del deber, ¿no? Sí, Muy, muy militar. muy fuerte. Y tal vez dijo, bueno, tampoco digamos que hable o no hable, Kast no digamos que se la va a jugar por la candidatura de todas formas, ¿no? Sí. Entonces también pensó que tal vez era una manera de hacer entender que ella va a seguir siendo un factor en la política chilena, considerando que a nivel internacional, claro que se le hace difícil con lo que está pasando poder llegar a la Secretaría General. Sí, lo de Luisa Durán finalmente tampoco genera, no sé si tienes algún comentario al respecto, no creo que sea... Bueno, yo no estaba a la duda de si Ricardo Lagos personalmente iba a hacer algún gesto o no. Él está retirado, por cierto, de la vida pública, pero recuerden que en las primarias apareció con una bandera de Toá. Carolina Toá. Ya. Entonces, sí dio un apoyo no verbal, pero sí a través de Bueno, una su imagen hija política. sin duda. personal, claro. Y por lo tanto estaba la duda. Yo no sé si esta reunión con Luisa Durán significa que eso sería todo desde la familia Lagos, digamos, que es una reunión con Luisa Durán, que es un gesto que es menos explícito, por cierto, que fuera una reunión con el propio
con el propio expresidente. ¿Ha conseguido Jara algún apoyo que venga del otro lado del río? Alguien, por ejemplo, que haya votado de rechazo, ¿ha aparecido votando públicamente o apoyando públicamente a Jara? ¿El público recuerda a alguien? Yo no. ¿No? Parece que no, ¿no? O sea, No. no sé. Porque eso sí que sería mover un poco el tablero. Te pongo un ejemplo. Yo sé que, para poner un nombre, Ignacio Briones, que ha dicho que no va a votar por caso. Ya. Como una figura como de ese, Claro. alguien, y eso que es de un partido de derecha, pero podríamos decir otro. De hecho, hoy día tú me decís Velasco, Landerreche, cualquiera de esos, ya cuenta como, digamos, como una conquista del mundo de Jara, porque ellos también estuvieron por el rechazo. Por lo tanto, a eso me refiero. Claro. No, y yo creo que la campaña de Janet Jara obviamente le cuesta mucho. Lo vimos también, lo alcanzamos a conversar un poquito el lunes de esta convocatoria que hizo como el nuevo lanzamiento del comando y que no resultó, digamos. O sea, no lograron tampoco gente como de la sociedad civil o del mundo del espectáculo, del arte, no lograron convocar mucho porque obviamente resulta muy poco atractivo sumarse a una candidatura cuando no hay mayor épica primero y no hay mayores opciones de ganar. Sí, venía en camino para acá viendo los murales de la Brigada Chacón, y yo creo que hasta esa es la derrota cultural. O sea, ¿Qué decían? fomísimos, suelen ser graciosos, suelen ser ingeniosos, creativos, y es como con Cas, menos plata para salud. Fome, ¿sabes? Pero igual hace rato, yo creo, ¿no? Sí, no sé. Sí. O sea, yo tenía la imagen de que por lo menos eran como divertidos, pero no encontré que. Nada, plano. Pero, no, o sea, no es una crítica, digamos, estoy diciendo que No, sí, es una crítica, porque es una crítica. Fome. una crítica. No, me falta más pimienta, digamos, más. Ahora, ese es el estado de la semana en cuanto a este tema de los apoyos, de los respaldos, de este debate sobre los debates, que también ha sido como de alguna manera parte de la discusión. Yo creo que ha sido interesante cómo se ha ido empoderando no solamente Kast, sino su equipo. Hemos visto, por ejemplo, a Jorge Quirós, el líder del equipo económico de José Antonio Kast, muy empoderado, recibiendo a toda la cantidad de prestigiosos economistas que tiene el comando de Belín Matei, pero siempre manteniéndose él en la primera posición, ¿no? Y repartiendo, distribuyendo, lo que hace también, todas estas son señales de poder importantes, ¿no? Lo que hace aumentar las posibilidades de que efectivamente Quirós pueda terminar siendo el ministro de Hacienda, lo que no deja de ser un tema. Yo recuerdo el tema de las colusiones, que me parece un tema súper importante, pero además no es dentro del ranking, digamos, de los economistas más prestigiosos, más poderosos en general, más recomendados por los mercados en la derecha, no el que hubiera estado en el número 1. Pero bueno, fue el primero que estuvo con Kast. Quirós es, usando una analogía futbolística, Quirós es como el cuarto 10 de Colo-Colo que se va a Osorno, y en Osorno juega. En el cuarto día de Colo-Colo en Osorno juega, pero en Colo-Colo no juega, y bueno, ahora está en Osorno. Pero hoy día Osorno es el campeón de la primera, ¿cierto? Claro. Así que se va a ganar su espacio. Yo creo que ese gabinete ya se está repartiendo, me da la impresión. Kast ya ha dicho, Esquella, sí, que es como el cerebro político, ¿cierto?, detrás de esta operación, ya ha dicho que va a haber una invitación oficial a Chile Vamos, que las piezas no se van a comprar por separado, ¿cierto? Él ya está dando tratando de proyectar la idea de que este va a ser un gobierno de derecha, ¿cierto? Pero no en esta versión más radical en la cual muchas veces nosotros, ¿cierto?, en la previa lo ubicábamos acá. Pues esa es la verdad. Nosotros en los últimos años hemos estado leyendo mucha literatura que dice hay una nueva versión de la derecha en el mundo, ¿cierto?, que se le llama la derecha populista radical. Kast se junta con ellos cada vez que sale del país, se junta con Vox en España, con el AfD en Alemania, con Meloni en Italia, con Le Pen en Francia, ¿cierto?, con Orbán en Hungría, está Trump en Estados Unidos, está Bukele, está Milei, está Bolsonaro. Se cacha el punto, ¿cierto? Y en todas partes del mundo, la derecha convencional, la derecha tradicional, la centro-derecha, conformada por partidos liberales, conservadores o demócratas cristianos en el mundo, colapsa en favor de esta derecha más radical. Lo mismo le pasa a la centro-izquierda en favor de alternativas más radicales de izquierda. Entonces nos acostumbramos a un poco a ver a Kast como un representante de esta derecha populista radical, que según la literatura, aquí perdón por ponerme fome, pero tendría 3 características esenciales. Es autoritaria no en el sentido de que quiera volver a la dictadura, sino que está dispuesta a que por mano dura podamos relajar ciertas garantías y derechos y libertades civiles. Es nacionalista, voy a decir nacionalista porque en Europa se dice nativista, y acá un país mestizo decir nativista es como raro, pero nacionalista, ¿cierto? Y populista en el sentido de que despliega un discurso que divide a la sociedad en gente buena, pueblo bueno, ¿cierto? Y una élite mal, en este caso la élite ñuñoína, Daniel Matamala, CNN, ¿cierto? Ese es el enemigo.
Eh, antes, ahora ya no tanto. Ahora ya no tanto. Y creo que ahora ya no tanto en parte porque él entiende que es hora de jugar con un libreto distinto. Y lo ha hecho durante, digamos, todo este año. Ya, es que eso es súper interesante, Cristóbal, de ver cuáles de esas tres características, a cuáles de esas tres características está llegando, casi enarbolando al final de su campaña. La primera, la autoritaria, claramente. Claramente. O sea, esa es la base de su discurso. Aquí basta de garantismo, aquí basta de lecera, lo que hay que hacer es poner mano dura, toda la fuerza que sea necesaria para restablecer el orden en las calles, toda la fuerza que sea necesaria para parar la inmigración irregular. Listo, eso está absolutamente check y lo cumple totalmente. El tema nacionalista... depende cómo se mire. Yo creo que el tema antimigración, básicamente. Antimigración. Claro, eso es porque en otros aspectos no tiene nada de nacionalista. Por supuesto. Y el nacionalismo de los países, de los partidos de derecha radical en Europa comienza a partir de la inmigración. Así antimigración. Eso me parece absolutamente check. El tercer punto yo creo que está mucho más bajo, que es el tema de oposición élite-pueblo. Ha habido, siempre nos acordamos de esas frases de los verdaderos chilenos, ¿no? Que han estado durante el proceso, pero no han sido parte de la campaña de manera relevante de la campaña de Kast. No lo he escuchado en ese registro donde sí está Kaiser, y París. donde sí está París. Correcto. ¿No? Entonces, Sí. ese tercer punto, al menos hasta ahora en campaña, no lo he tocado. Se ha despopulizado. Se ha despopulizado. Por así decirlo. O sea, podríamos hablar de una derecha con características claramente autoritarias, pero menos claramente populistas. Podría ser. Y en ese sentido, él está insistiéndole, especialmente a la gente de la UDI, le dice como, hey, si al final somos todos de Guzmán. ¿Cierto? O sea, no me vean como una cuestión rara, distinta, como una cuestión media exuberante, extravagante. Ya, y ahí eso es súper interesante, porque creo que nos conecta al principio de la conversa. Esto de que había la idea de que había ganado la derecha liberal, de alguna manera, con Piñera, y que todos un poco se habían subido ahí. Sí. Y lo que pasa ahora, me parece a mí, es que parte importante de la derecha dice, es que en verdad no estábamos tan cómodos acá, ¿no? Nos habíamos subido aquí, pero en verdad no éramos esto. Nosotros seguimos siendo más o menos lo que siempre hemos sido. Y Kast les permite liberarse, pues. Por supuesto. Volver a ser lo que eran, ¿no? Sí. Y yo creo que esto lo hemos conversado otras veces. Esta, en todo caso, para mí ha sido una campaña con polarización afectiva, pero sin polarización programática o ideológica, al menos no como la teníamos el 2021, ¿cierto? Porque en el papel, ¿cierto? Como dicen los economistas, en términos nominales, no reales, uno dice candidato del Partido Comunista, candidato republicano, ¿cierto? Está más polarizado, imposible, y es probablemente la imagen que se llevan varios medios internacionales, ¿cierto? Pero en términos reales, para distinguirlo de los nominales, el discurso que han desplegado, los programas que han puesto sobre la mesa, están bastante menos polares, menos polarizados que lo que vimos en el 2021. En el 2021, Boric decía, no hay ser humano ilegal, migrar es un derecho, y Kast decía, zanja, alambre púa, electrificado, ¿cierto? Boric decía, vamos a refundar Carabineros, y Kast decía, armas para los guardias de supermercado, ¿cierto? Boric decía todes y el otro decía vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer, ¿cierto? Eran aborto. Bueno, uno decía vamos a retrotraer el aborto, o sea, aborto libre, decía Boric, y el otro decía vamos a retrotraer el aborto a 3 causales. En términos programáticos, si uno le echa un vistazo hoy día a lo que ofrece Jara y a lo que ofrece Kast, que ha sido súper mateo en no salirse de esta idea de economía y orden público, regalándole la famosa batalla cultural a Kaiser, ¿cierto? En términos programáticos no parece que estuvieran tan lejos, parece que hay una mayor convergencia, en parte porque los temas siguen siendo porfiadamente economía y orden público, obligan a Jara a jugar en esa cancha. Mucha gente dice, bueno, pero si Jara también habla hoy día de economía y orden público, ¿por qué le gana Kast? Que está jugando en la cancha de Kast, ¿cierto? La credibilidad de los chilenos probablemente se la depositan a aquel que desde hace 5 años viene diciendo mano dura y no los que lo dicen hoy día y que supuestamente habrían estado involucrados en el octubrismo y todo eso. Esa es la mirada como... Y es interesante ver cómo esta polarización ideológica, ¿quién se mueve en el fondo? Porque si en el 2021 había una polarización clara, yo diría que en los temas de economía y orden público, claramente Kast está más o menos en el mismo lugar. Kast está igual. Y es Jara, digamos, la que se mueve, ¿no? Sí. Porque hoy día, en términos de reformas estructurales al sistema económico, no hay nada. El programa de Jara es más tímido que cualquier programa de la concertación en términos de reformas estructurales. Y Kast se mantiene no solamente en el tema migración, orden público, sino también en el tema de economía muy en su sector. Y Jara descafeína su discurso, digamos, o uno podría decir que no tiene un discurso claro en esas materias. De hecho, y solo para terminar, y en libertades individuales, me da la impresión de que el discurso de la izquierda sigue estando más o menos parecido a donde estaba antes, porque finalmente sí habló de aborto, Jara, que lo había sacado al principio, pero sí sigue estando donde mismo está, por ejemplo, en tema aborto. En cambio, Kast
saca ese tema, ¿no? Se mueve en el sentido de que Se dice que neutraliza. no va a tomar ninguna acción, por ejemplo, sobre el tema aborto. Entonces, él se mueve un poquito más de sus posiciones en temas libertades individuales como aborto, como derechos de las minorías sexuales, Sí. entre otros. Ahora, te voy a agregar una cosita que es importante también en el caso de Jara. En la campaña de Boric 2021, como dice la izquierda europea, estaba más concentrada en temas de fin de mundo. Ujú. Jara 2025 está concentrada en temas de fin de mes. O sea, Exacto. el cambio climático, aún he escuchado a Jara hablar de no, que la crisis climática o de las identidades. Nuevamente, en el lenguaje de la izquierda, la campaña de Boric 2021 fue más de reconocimiento, la campaña de Jara 2025 es más de distribución. Ujú. Por esa vieja discusión como Butler-Fraser, distribución y reconocimiento. Estoy obviamente caricaturizándola, pintándola con brocha gorda, pero es interesante que Boric 2021 era una campaña que decía que hay grupos históricamente excluidos, marginados, y hay que abrazar un paradigma de igualdad sustantiva, ¿cierto? Y tratarlos distinto porque esa es la única manera de tratarlos con el mismo respeto, reconociendo esa injusticia histórica y vamos a usar lenguaje inclusivo y vamos a decir Nehuen y que la bandera mapuche flamee. Hoy día yo no veo ninguna bandera ni de la diversidad sexual, ni en los cierres de campaña de Jara, fui al de Concepción, iba pasando. ¿Pero te quedaste? No. Fui a escuchar a, ¿cómo se llama? Balvin, Jara Klein, no, ¿cómo se llama? Nico el Chamaco. Perdón, no. ¿Cómo se llama? Chamaco. No, Balvin Chamaco. a Juanito Araya, ¿sí? de Santa Feria. Juanito Ayala, ese está tocando. Puras banderas chilenas, ¿cierto? Llegó un tipo con la bandera como de Tahuaytinsuyo, lo tiraron para atrás. Como diciendo, no queremos nada que sea muy identitario. Y es cierto, como tú dices, que en el de Kast pareciera que también él ha dicho, bueno, aquí está la gran duda, ¿cierto? Kast ha hecho las paces con el proceso de secularización cultural de la sociedad chilena, alternativa A, o sencillamente le conviene porque necesita reducir resistencia en mujeres, jóvenes y voto moderado, ¿cierto? ¿Qué dice la gente? Alternativa B. Alternativa A, alternativa B, ¿cierto? Ahora, también está... Perdón, Cristóbal, yo creo que, o sea, yo se lo pregunté, digamos. Tú preguntaste, Sigue sí. pensando lo mismo que pensaba antes sobre el tema del aborto en tres causales, sobre que no debería repartirse la píldora al día después. Su respuesta es: yo sigo siendo la misma persona. Sí, sí. O sea, no es que haya habido un cambio en él, como sí ha ocurrido en todo este proceso cuando hablamos del piñerismo, ¿no? Sí. Mucha gente de derecha en algún momento dijo, bueno, yo pensaba A y ahora me he dado cuenta que B, ¿no es cierto? Y es un proceso en términos de temas como el divorcio, como los acuerdos de unión civil, como el matrimonio igualitario, como el aborto en tres causales. Mucha gente hizo ese Sí. tránsito, digamos, ¿no? Sí. Kast Kast es no. súper explícito en decir que no. Kast no Él sigue pensando Kast A. no se ha movido de su escritorio desde el comienzo. Así es. Lo que él dice y se compromete es que ese no va a ser tema de su gobierno. Salvo que gane por 20 puntos. Dijo que si ganaba por 20, no, mentira, no lo dijo. Pero no me extrañaría que el Ceremi de Educación del Maule dijera, vamos a sacar los libros de Pedro Lemebel de las bibliotecas. No sé, como... No, bueno, hay un montón de temas que son súper interesantes al respecto, porque y solo para plantearlo, una cosa es no mandar desde el gobierno un proyecto de ley que elimine el aborto en tres causales. Claro. Ok. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer entre medio. Desde que es posible que parlamentarios de su sector presenten ese tipo de proyectos y que se empiecen a discutir. Hasta, bueno, cuál es el reglamento que hace operativo cómo se acepta, digamos, las tres causales cuando una mujer llega a pedirlos. Hasta cómo se aplica la objeción de conciencia. O sea, hay un montón de temas en los cuales es difícil pensar, más allá incluso de lo que quiera Kast, que una coalición política como la que va a sustentar a Kast no haya ningún elemento de roce en el cual digan, bueno, algo se puede hacer en estos temas. Sí, y está el otro elemento que yo sé que a ti también te causa interés y diría preocupación, y que esta idea de que el gobierno de emergencia no solo hay que interpretarlo como un caso concentrado en seguridad y economía, check, ¿cierto? Sino que la palabra gobierno de emergencia se asemeja peligrosamente a un estado de excepción constitucional permanente. O sea, ¿cierto? si hay una emergencia, las emergencias se afrontan con medidas de emergencia. Exacto, ¿cierto? Entonces está el temor de que pueda conculcar ciertos derechos civiles, ciertas libertades individuales, ¿cierto? Y a propósito de eso me gustaría, y con esto, ahí cerrando por lo menos por mi parte, me parece interesante que algunos intelectuales, de hecho el rector Carlos Peña, José Joaquín Brunner, han calificado a Kast como un demócrata iliberal.
Han dicho que Kast es un representante del iliberalismo. Y esta cuestión en Chile no estamos muy acostumbrados a hablar de este término, ¿cierto? ¿Qué significa un demócrata iliberal? Este es un concepto que acuñó hace muchos años atrás un periodista que se llama Farid Zakaria y que era básicamente para decir de que habían gobernantes que ganaban por la vía democrática, es decir, por las urnas, pero una vez adentro iban erosionando los pilares liberales de la democracia liberal, es decir, aquellos pilares que están establecidos justamente para contrapesar el poder. Si la democracia se trata de igualdad política y soberanía popular, el liberalismo se trataría de Estado de Derecho, separación de poderes, constitucionalismo, ¿cierto? Debido proceso, libertades individuales, cuestiones que de uno u otro modo limitan la voracidad de la voluntad popular, ¿cierto? El temor atávico de los liberales siempre la tiranía de la mayoría y para eso se establecen estos contrapesos. Esa fórmula, este matrimonio por conveniencia, se llamaría democracia liberal. Y algunos hoy día, como Orbán, y creo que Bukele también, dicen, oye, ¿por qué todos tenemos que ser liberales? ¿Por qué el pueblo tiene que limitarse a sí mismo? Si quiere el pueblo reelegirme 40 veces, que lo haga, ¿cierto? Y a ese grupo se le llaman los demócratas iliberales. Yo no sé si es exactamente a eso lo que se está refiriendo Carlos Peña y otros. ¿Cómo ves tú eso que acabas de escribir un libro, de hecho, de líderes que llegan al poder por la vía democrática, pero una vez dentro erosionan principalmente los pilares de lo que llamamos democracia liberal? ¿Cierto? Sí, la parte liberal de la ecuación. Y solo para terminar, para después darle la palabra a la gente. Bueno, yo creo que Bukele yo lo saco de ahí porque Bukele ya es un dictador y liberal, derechamente. Ya pasó por esa etapa. Ese era el Bukele hace un par de años y hoy día ya es un dictador. Yo creo que, bueno, Kast va a tener 4 años para demostrar qué tipo de presidente va a ser si es que gana la elección, porque eso todavía no lo sabemos. Yo creo que como político él ha dado algunas señales que son preocupantes. No creo que uno pueda afirmar que toda su praxis política, todo su discurso tenga este elemento iliberal, que eso sería exagerado, pero sí hay elementos que son de preocupación. Cuando él ha dicho, por ejemplo, cuando ocurrió el asesinato de los 3 carabineros en la Araucanía, y él dijo, si yo fuera presidente declararía estado de sitio. Ya, pero ¿por qué eso está fuera de una democracia liberal? Esto te estoy preguntando, no estoy diciendo algo al diablo, quiero como entender bien dónde está. Porque me parece que es usar mecanismos que no son, la gracia de la democracia liberal es que se mantiene dentro de mecanismos que no es dar un golpe de Estado, digamos, son ni tomar una medida que sea abiertamente ilegal, es ir expandiendo los límites. Cuando un candidato dice, por un caso puntual de violencia, a mí me gustaría aplicar una norma que me permite a mí tener poderes para mandar a arrestar a cualquier persona, a mí me parece que eso es ampliar, extender los límites de su poder y afectar las garantías individuales de las personas. Hay gente que dice que cuando, yo sé que él lo dijo en un contexto ligeramente distinto, pero esta idea de que el Congreso no es tan relevante y gobernar vía decretos o reglamentos, ¿cierto? Hay gente que también lo matricula en... a mí me parece un poco que se sobreinterpretó esa frase. Yo creo que no dijo voy a gobernar por decreto. Uno puede interpretarlo, pero ahí me parece un poquito... Pero el agrandamiento del Ejecutivo como tema sería como... Ahí cabería también. Cuando ha dicho, lo dijo una vez él y lo dijo una vez Arturo Esquella, esta idea de que voy a hacer todo lo que sea necesario para restablecer la seguridad, la tranquilidad, etcétera, incluso si eso significa irme preso. Es que ella dijo una vez, incluso si eso significa que no va a poder salir del país porque lo van a perseguir organismos internacionales. ¿Qué más le gustaría? Bueno. Héroe. También, o sea, evidentemente tú estás diciendo ahí, voy a hacer algo que desde la perspectiva de los derechos humanos, sea en Chile o de la institucionalidad de derecho humano internacional, discutible, va más allá de infringir las normas. Entonces, ese tipo de frases son las que yo digo, hay que tener una preocupación. Y bueno, y si llega a pasar, vamos a yo creo que hay 2 elementos más muy cortitos por los cuales podría ser acreedor de este mote de demócrata y liberal. No digo que lo sea, digo, potencialmente podría haber un caso para construir aquí. Uno es que un demócrata liberal, de alguna manera, justamente por el apellido, cree un poco en la neutralidad ética del Estado, ¿cierto? El gobierno no nos tiene que decir cómo vivir la vida buena cada uno en una sociedad pluralista. Si uno quiere es vegano, si otro quiere es masón, si uno quiere es New Age, si otro quiere es K-pop, si otro quiere... Da lo mismo, ¿cierto? Cada uno determina el contenido de su vida, de lo que le va a dar sentido, ¿cierto?, en forma autónoma. Más o menos autónoma. El punto es que no está, digamos, promovida una visión de la vida buena por parte del Estado, ¿cierto? Hasta nos dicen, elige vivir sano. Si uno quiere, no vive sano, ¿cierto? Eso, Cristian Valenzuela siempre lo ha dicho, dice que no sale a hacer deporte porque le pueden asaltar. Él elige no vivir sano. Pero una elección, ¿cierto? No te lo imponen, ¿cierto?
Y es interesante porque yo creo que en parte del mundo de Kass, el otro día me tocó debatir con un representante bien clever de ideas republicanas, como think tank de republicanos, y él insistía en esta idea de que ustedes, los liberales que creen en la neutralidad ética del Estado, como diciendo, si existe un convencimiento de que hay objetivamente una vida buena, en este caso basada en principios cristianos, la familia tradicional, etcétera, ¿por qué no promoverla desde las herramientas del Estado? Yo creo que ahí podría haber una cuestión interesante. Y la otra es que también se tiende a pensar en la dimensión liberal de la democracia como una tendencia más bien centrípeta a buscar ciertos acuerdos, a buscar ciertos mínimos comunes denominadores, a buscar ciertos consensos. Y por la trayectoria que tú mismo has mencionado de Kass, que es que hay algo que hemos echado de menos en republicanos, es justamente buscar consensos, buscar acuerdos, y es más bien restarse de esos grandes acuerdos. El otro día tuvimos como invitado a Patricio Dusayant en Animales Políticos, y él decía, bueno, Kass va a ser como cuando Jaime Guzmán, al arribar la democracia, le entregó los votos de la UDI a Gabriel Valdés para que presidiera el Senado, sorprendiendo a todo el mundo. En vez de elegir uno propio, cruzó el río y dio los votos, y nosotros le decíamos como, sí, claro, pero no hemos visto ningún antecedente hasta ahora que lo permita. Y él decía, les va a tapar la boca. ¿Crees tú que puede haber algo? No creo que Está difícil. Eso sería un poco hacer política ficción. Pero yo creo que, y ya para cerrar un poquito, Cristóbal, yo creo que lo más relevante hoy día es que tal vez todo esto que está pasando y que estamos conversando tal vez no sea relevante en el resultado de la elección, pero sí es muy relevante para empezar a ver de lado y lado, digamos, del nuevo oficialismo, de la nueva oposición, cómo se van componiendo las piezas. Este periodo electoral en que está toda la gente mirando política, que es algo que ocurre muy poco durante los años, es un momento en que cada uno mueve sus piezas y por lo tanto todas las señales que se están dando son interesantes para entender qué es lo que va a ocurrir. Hay, creo, movimientos de poder, que por eso es relevante verlos, por eso hablábamos del tema de los expresidentes, de las señales que dan también los candidatos, de cómo se empiezan a acomodar también en cada sector político, y creo que eso, creo que para todos es muy importante estarlo viendo de aquí a las 2 semanas y algo que nos quedan para las elecciones. Oye, quizás estamos sobreintelectualizando lo de Frey y en verdad él quiere mantener el negocio de los vinos en la PEC. No sé, digo yo, quizás las cosas son mucho más mundanas y pedestres de lo que uno imagina. Es una hipótesis. Puede ser. ¿Quién soy yo para pensar mal? Ya. Pasemos, porque estamos ya bien en el tiempo, así que para que alcancemos ahí, ustedes nos dicen cómo es la mecánica para que podamos recoger preguntas. Gracias, querida. Muchas gracias. ¿Por allá anda el micrófono, parece? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, hola. Hola, ¿qué tal? Jesús Martínez por acá, estudiante de periodismo de acá de la UDP. Quería a propósito preguntarles, ya que hablábamos de frases, de una época en donde se están moviendo fichas políticas, la última semana hemos visto frases desde la ultraderecha que quería preguntarles su opinión acerca de esas. Por ejemplo, el diputado electo José Mesa, que hablaba de esto de ¿para qué queremos 40 horas? Mejor se van a encerrar a la casa la gente. Y también lo que decía Vanessa Kaiser sobre el golpe de Estado que viene en el próximo gobierno. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de eso? O sea, ¿es una presión que se le está metiendo para estos próximos 3 años? ¿Qué influencia va a tener esto? ¿Y qué pasa también con aquellos sectores de la derecha que hoy no están condenando también estas frases más duras, digamos, por parte del sector republicano y también nacional libertario? Está bueno, se nos habían olvidado esos temas. Te vamos a contratar como editor de Animales Políticos. Están súper bueno, verdad. Déjame tomar la primera, la de las 40 horas, porque creo que es una buena muestra de los niveles como un poco de ridiculez que se llega cuando quieres mantenerte solamente en un discurso y no salirte de ahí por ningún motivo, que es un poco lo que le ha pasado a José Antonio Kast en todo este final de campaña, que ya es tal su insistencia por hablar solamente de seguridad, solamente del presidente Boric, ¿no? Que ya es como el chiste de los fenicios, ¿no? Cualquier cosa la tienes que llevar a eso, ¿no? Y me parece que pasa un poco aquello, que como la instrucción es no hablemos de las 40 horas porque ese es un porotito en el fondo que tiene la candidata del lado, busquemos como sea, aunque sea de una manera bien desesperada y bien absurda, llevarlo al tema de la delincuencia, ¿no? Entonces te preguntas por las 40 horas y terminas hablando de la delincuencia y salen estas cuñas que son súper desafortunadas. Y sobre lo de Vanessa Kaiser, yo creo que es un tipo de narrativa que a mí me parece bien grave, que se instaló en los últimos años
que lamentablemente cayeron, incluso el expresidente Piñera llegó a decir eso, ¿no? Que había habido aquí una especie de intento de golpe de Estado, que yo creo que es una narrativa que es falsa, porque no hubo un intento de golpe de Estado, hubo violencia, hubo muchas cosas muy lamentables, pero no hubo un intento de golpe de Estado organizado por nadie. Y me parece que es una narrativa que es peligrosa, porque cuando se empieza a decir que una manifestación o que una marcha o incluso una protesta con ciertas características de violencia es un intento de golpe de Estado, eso permite obviamente medidas represivas que son graves. El presidente Milei en Argentina lo ha hecho una costumbre. Cada vez que hay una protesta en Argentina, él dice que son terroristas que están intentando dar un golpe de Estado, ¿no? Es absurdo, de verdad. Y empezar a decir, además como proyectar, es que nos van a dar un golpe de Estado, a mí me parece que es una manera de intentar polarizar la discusión y justificar medidas represivas que sí me parece bastante grave como discurso. Bueno, yo tengo que jugar el papel de la derecha, así que voy a defender al diputado Mesa, mi diputado favorito. No, quiero hacer dos puntos. Primero, creo que es importante que distingamos entre aquellas cuestiones que erosionan la democracia, es decir, aquellas cuestiones que afectan las reglas del juego, aquellas cuestiones que afectan las vigas maestras de la casa, y aquellas cuestiones con las cuales discrepamos con el adversario y que si nos gana tiene también derecho a llevar adelante su agenda, ¿cierto? Es muy común que aquellos que estamos en contra de algo lo pintemos todo como un retroceso civilizatorio, ¿cierto? Yo me pongo en los zapatos del mundo conservador. Fíjate que el mundo conservador perdió a finales de los 90 la discusión por la sodomía, después por la igualación de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, después la ley de divorcio, después la píldora, después el acuerdo de unión civil, después el matrimonio igualitario, el aborto en 3 causales, la ley de identidad de género, y todo lo que desde el mundo progresista nosotros vemos quizás muchas veces como un avance, yo me imagino que ellos lo ven como un retroceso, ¿cierto? Y me parece que también la misma discusión que en algún minuto la izquierda dio, diciendo como, ¿por qué tienen que haber temas cerrados? Todo es de alguna manera discutible en foro democrático. Yo creo que ellos también tienen el derecho de llevar adelante alguna de esas posiciones. No digo, en el caso de las 40 horas es un ejemplo como podría ser cualquier otro. Si ellos mañana quieren promover, no sé, eliminar la permisología para que la presencia de guarenes no sea causa para evitar la instalación de una planta. Y bueno, perdimos. O sea, si tienen los votos, la pregunta es cuáles de esas cuestiones son efectivamente, afectan las vigas de la casa, afectan las reglas del juego, de tal manera de el terreno, el nivel donde se juega, dejarlo desnivelado para que después sea difícil ganarle. Esas son las cuestiones a las cuales yo me atendría más allá de cuestiones específicas. Y respecto a lo de Vanessa Kaiser, otra vez, no saben con la chichita que nos estamos curando, porque estos son 4 años que se vienen, pero o sea, Tere Marinovich es el tráiler de lo que viene ahora. Hay una cuestión interesante de Vanessa Kaiser, o sea, de lo que dice Vanessa Kaiser, que es que en el mundo de la derecha, la narrativa que se impuso es la narrativa del estallido delictual, ¿cierto? Yo sé que hay mucha hipótesis de incompetencia, que era un momento anticapitalista, el derrumbe del modelo, que era un momento populista, sencillamente rebelión contra las plebeyas, contra las élites, ¿cierto? Está la teoría tipo Zapelli, que es la de los nini, nunca tengas muchos hombres desempleados, frustrados sexual y económicamente en la calle sin hacer nada, porque eso siempre es peligroso. Están las teorías más tipo Luna, que son las de los partidos hidropónicos, que tanto la gente no tiene relación con ellos y se manifiesta de otras maneras. Y están las teorías de Luis Larraín, de Larroulé y todos, que dicen que hoy día, en su sector, la teoría del estallido delictual es mayoría. Y yo creo que del estallido delictual a la teoría de un golpe de Estado hay medio paso. De hecho, Luis Larraín, de Libertad y Desarrollo, tiene un libro que se llama El otro golpe, si no me equivoco, o algo así. Pero es interesante que desde la izquierda también se teme, o sea, dicho de otra manera, la derecha cree que la izquierda, ahora que va a ser oposición, se va a portar de la misma forma desleal que se portó en el 2019. Y la izquierda cree que esta derecha que va a gobernar ahora no comparte los mínimos comunes en materia de derechos humanos, los mínimos civilizatorios, y todo se va a pintar también como un retroceso, ¿cierto? No me cabe ninguna duda de que muchos de nosotros nos vamos a poner histéricos y vamos a pintar cualquier pecado venial como si fuese mortal, ¿cierto? Porque así funciona un poco, ¿cierto? Entonces es interesante ver cómo hay una desconfianza de ambos lados, de que el otro no está jugando con las reglas del juego en forma leal. Y eso no es bueno en general para Chile. Esa sospecha un poco en los dos lados, pero ¿quién va a ser el que le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a ser el que va a confiar en el otro? ¿Quién va a ser el ingenuo, ¿cierto?
que interprete lo que dice el otro de la mejor forma en vez de en aquella que te permite llevar agua a tu molino. No veo que mucho eso hoy día. A ver, ¿quién hace circular el micrófono? Que hay hartas manos levantadas. Con perspectiva de género, por favor. Ya que Jara no lo dice. Hola, me llamo Alejandra Tolosa, soy estudiante de segundo año de aquí de la facultad y les voy a leer mi pregunta porque la escribí para que no se me fuera la idea completa. Dale. A mí personalmente me parece que hay una fuerte emoción asociada al PDG en este momento, al votante de Parisi, por las declaraciones de Pamela Giles también, que tiene esta intención como de llamar al voto nulo. También me parece que detrás de este movimiento, por decirlo de alguna forma, no solo desde la política, sino desde el votante también, y del votante outsider también, no solo de los votantes de Parisi, es que este voto nulo pueda llegar a generar una incidencia o pueda llegar a ser un problema para quienes asuman el próximo gobierno, que sea algo que esté en el debate público del próximo año, o sea, que llegue a ser una cantidad tan grande que sea problemático. ¿A ustedes qué les parece un poco esa perspectiva? No sé si es que tienen alguna idea. Yo creo que Parisi es un gran jugador de póker y está blufeando. Él dice, estos votos son míos. No son de él, ¿cierto? Y en parte porque las coordenadas ideológicas de su propuesta son bastante vagas, ¿cierto? Tenemos que hacer un análisis relativamente más sofisticado para decir, ¿sabes que ya? Sí, son de derecha. Como el meme de Aztec que dice, ya, di que eres de derecha. Lo digo por toda esta cuestión de que se dice que es más individualista, que juega mejor con las reglas del mercado, ¿cierto? Él insiste que no es ni facho ni comunacho, y está bien, pero el punto es que mucha gente votó Parisi como una forma de mandar a la clase política a la cresta. Él vehiculiza muy bien la bronca, y él mismo lo ha dicho, de la clase media, ¿cierto? Es un voto que permite enviar muy bien un mensaje. Milei, de hecho, en Argentina no ganó porque todos fueran libertarios. No leen Murray Rothbard los taxistas en Argentina. Si lo que pasa es que Milei lo que hizo de manera muy exitosa fue decir la élite política, peronismo en el poder, la élite empresarial, el macrismo, la derecha más cuica, ¿cierto? Ahí están los enemigos, yo no soy de ninguno de los dos. ¿Y quién era el mejor vehículo para manifestar la bronca? Milei. Parisi fue muy efectivo para canalizar ese voto bronca, lo que además es bastante coherente con la gente que votó por él. Muchos jóvenes de sectores populares, periféricos, no socializados en política. Entonces, cuando él llega y va a un matinal con una pizarra y empieza a tirar votos para allá, para acá, de estos 7 para allá, de estos 7 para acá, la intención es decirle a Kast que la elección está más peleada de lo que parece para que vengan a besar la mano, ¿cierto? Para que vengan a hacer la genuflexión, para que haya, ¿cuándo se llamaba antes la peregrinación a Caleu? ¿A dónde sería en este caso? Caleu, claro. La peregrinación no, pues sería a Alabama, ¿dónde vive? ¿Cuál es como la catedral de los autos tuneados? No, porque él lo ha atendido mucho. ¿Hay como algún lugar donde se haga eso mucho? ¿Dónde? En Detroit. Claro, pero aquí, claro, aquí hay algún lugar aquí así como hay unos velódromos que dicen que no se los prestan y él defiende al mundo tuerca para que los use. Pero bueno, debe haber algún tipo de catedral. La procesión a ese lugar imaginario, yo creo que es lo que Parisi está buscando. Sí, yo solo agregaría que hasta ahora lo que dice la historia es que Parisi ha sido 3 veces un extraordinario candidato y 2 veces hasta ahora un muy inefectivo líder político. Porque él ya fue la gran sorpresa en la elección del 2013, cuando sale cuarto junto a Marco Enrique Dominami. Ya fue la gran sorpresa el año 2021, cuando sale tercero, saca 6 diputados, arma una bancada y no fue capaz de hacer nada con ese poder. Y ahora, por lo menos en estos primeros días en que tiene este rol, tampoco ha sido capaz de hacer nada efectivo. De hecho, la noticia de estos días, después del gran éxito que tiene Parisi en la presidencial, es que ya se le empezó a desarmar o sea, aparece Javier Olivares diciendo que él va por Kast. Aparece Pamela Giles haciendo su propio show, Sí. ¿no? Aquí el pueblo y vamos contra el neoliberalismo y vamos a votar nulo. O sea, Parisi no tiene control hasta ahora de su propio fenómeno. Y eso se da en gran parte, como dice Cristóbal, porque cuando tú te descafeínas de tal manera de decir yo represento a todo, porque yo soy la gente, claro, esa ampliación te permite capturar muchos votos.
pero luego te impide hacer algo efectivo con esos votos, te impide hacer algo efectivo con esa bancada donde cada uno se manda como quiere y donde no hay un lineamiento programático ni ideológico que deban seguir. Entonces, hasta ahora, falta mucho por cierto, pero hasta ahora se está repitiendo más bien la historia del 2021, en que de hecho ustedes recuerden que Parisi llamó a votar por Kast en la segunda vuelta. Porque no, una votación digital, además. Y hicieron una votación digital y no resultó. Entonces, hasta ahora nuevamente se está repitiendo la historia de un gran candidato, pero que no es capaz de tener luego un liderazgo político a la altura de lo que logra en campaña. Ahora, yo sí creo que él esta vez va a tratar de retener un poco más del capital construido, porque la primera vez efectivamente sacó 6 diputados y duró nada, ¿cierto? Pero ahora él fue especialmente insistente en que había que votar por Parisi presidente y el PDG en el Parlamento. Si se fijan, lo dijo no solamente en los espacios que estaban entregados para hacer campaña parlamentaria, lo dijo en los espacios que estaban reservados para hacer campaña solo presidencial, lo dijo en cada debate, o sea, todos los otros se preocuparon un poco de promocionar su nombre, ¿cierto? Soy Johannes Kaiser. Y él llegaba y decía, con Parisi presidente y el PDG al Parlamento. O sea, yo creo que... Creo yo que él va a tratar de no dilapidar el capital construido de la manera como lo hizo el 2021, que pueda o no, ese es otro asunto. Él tiene una relación mutualista con Pamela Giles, ambos han sido muy útiles el uno para el otro, ¿cierto? Ambos comparten este populismo sociocultural, esta exaltación de las formas del pueblo, de la gente, ¿cierto? Una izquierda que no quiere cambiar al pueblo, sino que le gusta al pueblo como es. No quiere un hombre nuevo, ¿cierto? El hombre nuevo ya lo construyó la dictadura y estamos ok con eso. Ese populismo sociocultural que en el caso de Parisi apela a todas estas, a enchular a la vieja, ¿cierto? Al minero que se compra la camioneta más, ¿cierto? No, nunca ustedes van a ver a Parisi diciendo deconstrúyete, sé vegano y súbete una bicicleta, ¿cierto? No, mientras más. Y en el caso de Giles, los sin moneda, los nietitos, ¿cierto? Hay un pueblo, ¿cierto?, que se relaciona con ella. Pero en términos ideológicos, lo decía Daniel, el otro día ella dijo que los dos candidatos en competencia eran representantes del neoliberalismo. A mí me da la impresión de que Pamela Giles es una mujer de izquierda. Y a la izquierda de Jara. Y a la izquierda, y legítimamente, o sea, tiene sus convicciones de izquierda. Entonces, por eso me parece que va a ser un matrimonio que va a estar mal avenido. Como todo. Yo creo que no. Es que sí, por eso lo que yo escucho, es que ese es el problema, que el entorno de estos candidatos, y esto es un problema nuestro, los que nos dedicamos a esto generalmente nos movemos en un entorno donde nos cuesta a veces entrar en ciertos círculos, pero lo que yo he sabido de oídas es que en teoría él esta vez se quedaría para administrar ese capital. Según Sebastián Edwards, la segunda vuelta del 2029 ya está escrita, Boric Parisi. Según Sebastián Edwards, el economista chileno, dice que la segunda vuelta del 2029 va a ser Boric Parisi, lo que hablaría muy mal de Kast, significa que no fue capaz de parir un liderazgo dentro de su gobierno. Yo creo que esa es la teoría de que fracasara el gobierno. Esa es la teoría de que fracasara el gobierno de Kast. Sí. Hola. Aquí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Cristóbal Mercado, soy estudiante de periodismo segundo año en la Universidad del Lado, la Berta Hurtado. Tenía una pregunta respecto a los dos partidos, a los dos candidatos de los dos partidos más perdedores que salieron, ignorando a Harold McNichols. Estaba hablando del Partido Nacional Libertario y el Partido Acción Proletaria. Ya sabemos que el Partido Nacional Libertario sigue siendo relevante por las declaraciones de la hermana del señor Kaiser, y por otro lado tenemos al señor Eduardo Ortiz, que bueno, ya sabíamos que no iba a ganar. Pero mi pregunta va porque gran parte del discurso de Ortiz iba de que él representaba la verdadera izquierda, que él se separaba de Jara porque en realidad es socialdemócrata, también Dominami porque él es un oportunista, ni hablar de Harold. Y por otro lado tenemos a Johannes Kaiser, que representaba una derecha más radical, y que, como bien se dice, finalmente será como el anticast o de la derecha. Pero quería saber cuál será, en su opinión, cuál cree que sería el destino de esos partidos, considerando que ya Arte posiblemente no va a llegar a la otra elección. Es posible que se desintegre Acción Proletaria. Que no llegue... ¿En qué sentido? ¿Biológico? No, de que simplemente no se tire. Ok. Oye, no, si no lo estoy matando. No lo quería matar.
No, pero... Sí, eso. se entiende. Se entendió, ya, se entendió. Muy breve, yo separaría claramente ambos fenómenos. Eduardo Arte, una anécdota sencillamente. Ha sido una anécdota cada vez que ha sido candidato 3 veces, las 3 veces ha sido anecdótico en torno al 1%. No, de hecho, no tiene, en este momento no logró inscribir su partido, él se inscribió como candidato independiente, ¿no? Pues su partido ya no logró ni siquiera inscribirlo. No tiene más relevancia que la relevancia anecdótica de que en Chile con cierta cantidad de firmas te puedes inscribir y tener acceso a la franja y tener acceso a los debates, pero él no representa ninguna fuerza política de ninguna significación hoy día en Chile. Y de hecho, si yo fuese de izquierda, me gustaría insistir en ese punto, porque significa que si Artés tiene razón y la izquierda representa en Chile un 0,6%, me parece preocupante. Claro. Yo creo que un mérito de Jara es que logró, al día siguiente de ganar la primaria, cerrar el portón por la izquierda y cerrar el portón por la derecha. Esos 27, 30, los que saque ahora, el mérito es que no se le metió a nadie. ¿Cierto? Estaba el rumor de que si ganaba Toá, de repente se iba a meter Rodrigo Mundaca, ¿cierto? Estaba el temor de que si ganaba Jara, se le iba a meter, no sé, se rumoreó Trivelli, se rumoreó Undurraga, hasta el mismo Frey. Ella logró que no se le metiera a nadie, desde la DC hasta el profe Artés, ¿cierto? O sea, la gran mayoría de la gente de izquierda de este país, o sea, la gran mayoría me quedo corto, 99 de 100 votaron por Jara, no votaron por el profe Artés. Y el otro caso es... El caso de Kaiser es distinto, porque él sí Sí. logró construir una fuerza que ganó un porcentaje de votos muy relevante, ya haber estado por encima del 10%, creo que para él es un éxito gigantesco, logró elegir parlamentarios, va a tener una fuerza. La gran pregunta es qué va a hacer Kaiser ahora, digamos, qué relación va a tener con este gobierno de Kast, si es que Kast ganara, por cierto, si es que va a optar por intentar ser la oposición de derecha, un poco si Kaiser va a querer ser a Kast lo que Kast fue a Piñera. Claro. ¿No? Crecer por la derecha, entender que va a haber un espacio probablemente de desilusión, de que Kast no va a ser capaz de llevar adelante muchas de sus medidas, sobre todo las más duras, de que va a abandonar la batalla cultural efectivamente, de que no va a lograr superar el problema de la delincuencia y la migración, y Kaiser entonces se va a poder meter y decir, yo sí voy a poder hacer lo que Kast les prometió y no fue capaz de hacer. Claro. Esa es una vía que parece bastante obvia, pero habrá que ver también cuál es su estrategia política, cuál es la estrategia de su partido, de su gente, porque también, obviamente, desde Kast va a estar la idea de tratar de atraerlos lo más posible. Sí, la idea es que ella, insisto, es el cerebro político de esta operación, es que Libertarios también participe en el gobierno. Y ahí la pregunta de Kaiser es la pregunta que alguna vez se hizo Meo, que se lo han hecho muchos, que es la pregunta de, bueno, ¿qué me conviene? ¿Cierto? ¿Participar de este gobierno o quedarme fuera, ¿cierto? O elegir una posición intermedia, lo que RD alguna vez bautizó muy creativamente como colaboración crítica, ¿cierto? Hay distintas alternativas. Ahora, Kaiser podría ser ministro de qué, no sé, ¿se imaginan vocero? Vocero, dice que es un buen vocero. El tipo si mostró algo fue a plomo, habla de corrido, o sea, originalmente no lo digo en serio, originalmente cuando aparece era un youtuber porro y terminó siendo casi como un señor que hablaba con autoridad, ¿se acuerdan? O sea, el tipo construyó un personaje, al menos le impidió al hermano quitarle el quien vive ahora, o sea, yo creo que él construyó un espacio, sacó 13 puntos, 14 puntos, yo creo que es una figura muy interesante que con un discurso súper doctrinario, ¿cierto? Kast le regaló la franja de la batalla cultural y Kaiser la exprimió, ¿cierto? La Agenda 2030. No sé si tuvieron la paciencia, como sí lo hizo Daniel, de leer la Biblia del programa Completo. de Kaiser, ¿cierto? Es una defensa de la civilización judeocristiana, del derecho romano, de la música barroca, así como que Tiene como 30 páginas de fuentes. nos amenaza un posmodernismo woke, islámico, ¿cierto? Queer, y todo eso es una amenaza a nuestro estilo de vida. O sea, esa cruzada como civilizatoria tiene súper harta atracción en ciertos sectores de la sociedad, especialmente hombres jóvenes. No dije incels, dije hombres jóvenes solamente. Eso no lo dije yo. Pero tiene una alta atracción ahí. Y yo creo que ese es un mundo donde hay todavía que cosechar. Para él, digo. O sea, yo creo que ahí uno se mete ya en rencillas familiares, ¿cierto? Pero yo creo que Axel Kaiser siempre se vio a él como el elegido, digamos, de la familia. Milei es muy elogioso respecto de Axel Kaiser, de la influencia que también Axel Kaiser ha tenido en él y en general todo el panorama de la derecha más libertaria en Latinoamérica. Axel Kaiser es una figura latinoamericana, digamos, y súper instalada. Me da la impresión de que a él le habría gustado ser el candidato presidencial. Tengo de buena fuente, ¿cierto?, esa impresión.
pero yo creo que ahora ya no hay vuelta atrás, digamos. No, él ya clavó esa bandera, digamos, Sí, consolidó ese liderazgo, al menos por es el ahora. gran mérito Sí. ahora Sí. y va a tener, como decía a Vanessa Kaiser, en el Senado, ¿cierto? Una relación como Milei con su o sea, hay una lugarteniente que va a ser la vocera, ¿cierto? De esa derecha por la derecha. Bueno, vamos a tener que cerrar, lo siento mucho, porque estamos pasados en el tiempo. Así que, por favor, les pido que les demos un gran aplauso. Gracias. Muchas gracias. Y están invitadísimos ahora a un vino de honor. Y, ¿Puedo pasar un avisito? ¿O dos por avisitos? supuesto, Uno. haga todos los avisos que Sí, quiera. uno, sigan Animales Políticos. Lo que no alcanzamos a hablar ahora lo vemos el lunes, porque tenemos programa con Cristóbal el lunes, así que síganos en nuestro canal de YouTube. Segundo, háganse socios de CIPER. Los que no sean socios, háganse socios de CIPER para financiar el buen periodismo independiente. Muchas gracias.